Hola, ¿qué tal? ¿Cómo me les va? Hoy nuevamente hablar de Atlético Nacional. Muchos me están diciendo que tengo olvidado Independiente Medellín. No es intencional. Nacional jugó unos partidos de manera consecutivos y nos tiene por estos días hablando mucho del equipo verde, que a propósito ya está pensando en esas finales de Copa contra Independiente Medellín y comenzar los cuadrangulares de liga. El primer partido será contra América de Cali. Atención a medios del equipo de Diego Arias, que vamos a escuchar en unos instantes, pero lo que les voy a proponer es lo siguiente. Vamos a comparar el rendimiento de Efraín Juárez con el de Diego Arias. De las comparaciones son odiosas, sí. Mi mamá también me decía lo mismo, pero creo que aquí es necesario porque están viviendo una historia muy similar. ¿Y por qué decidimos compararlos hoy? Porque ya Diego Arias logró uno de los objetivos o dos de los objetivos que logró Efraín Juárez en su momento. Estamos hablando del año inmediatamente anterior, 2024, que fue clasificar a cuadrangulares y clasificar a la final de la Copa Betplay o de la Copa Colombia. Entonces, vamos a ver cómo se dio la historia de Efraín Juárez y cómo se está dando la de Diego Arias, porque tienen muchas particularidades, tienen muchas cosas en común, otras no tanto, y también tengo que confesar que hago esto porque voy a emitir públicamente una opinión que siempre he tenido, y es que Efraín Juárez se fue de Atlético Nacional como si Nacional le debiera mucho. Y para mí es todo lo contrario, es más lo que logró, lo que hizo Atlético Nacional por Juárez que lo que hizo Juárez por Nacional. Y me parece prudente hoy ver cómo alguien de la casa, un colombiano de la casa de Atlético Nacional, está logrando cosas muy similares. Claro, porque tiene institución, pero la particularidad, y aquí viene otra opinión, y es que yo creo que Diego Arias sí le está haciendo un aporte muy importante al juego de Atlético Nacional. Muchos, yo sé que muchos, y sobre todo la gente del fútbol dirá que yo tan injusto, lo que estoy diciendo de Juárez, no, algún aporte le tuvo que haber hecho al grupo, el manejo y demás, pero futbolísticamente creo que es mucho más interesante lo que está haciendo Diego Arias. Entonces, vamos a escuchar la rueda de prensa, esta rueda de prensa previa al juego frente a América de Cali, que será este jueves a las 7:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot. Los escuchamos y venimos a ver ese comparativo entre Juárez y Diego Arias. Además, una particularidad, van a notar ustedes que en la rueda de prensa está Mateus Uribe. Tantas cosas para decir, porque fue el detonante además de la salida de Efraín Juárez. Escuchémoslos entonces y volvemos para hablar de la rueda de prensa y ese comparativo que les tengo entre Efraín Juárez y Diego Arias. De un mes. Emocionalmente, cómo se maneja eso con el grupo de jugadores. Y para Mateus, felicitaciones por el rendimiento de los últimos partidos. Estamos viendo al Mateus Uribe de Selección Colombia, el que viajó para Portugal. Gracias. Buenos días, muchas gracias, contento primero por estar sano y poder estar aportándole al equipo, cada día tratando de mejorar y de tener una mejor versión. Día a día trato de adaptarme a lo que necesita Atlético Nacional, a lo que necesita el grupo y bueno, se están dando los resultados. Ahora empezamos una etapa final donde todos empezamos de cero. Nosotros tenemos ese paso a la final importante, pero mentalizados en lo que tenemos en este arranque de los cuadrangulares. Roberto, buenos días. Creo que la forma es atender cada partido a la vez. No vamos a jugar los 4 al tiempo. Cada día aprovecharlo para llegar lo mejor posible desde el punto de vista emocional, físico, táctico, para llegar lo mejor posible a cada juego y sin duda eso nos va a dar la confianza, la solidez, la energía suficiente para enfrentar el siguiente. Considero que esa es la forma. Buenos días, profe Diego, Mateus, estamos en vivo para Despierta Win. Aprovecho para felicitarlo a los dos por la clasificación en Copa. Profe, se está hablando mucho, yo sé que ustedes analizan más lo colectivo que lo individual, pero quiero referirme a un tema puntual y es el de Rengifo. Se está hablando mucho en el país, obviamente, las buenas cualidades que tiene Juan, de lo que le está aportando al grupo, de cómo usted lo ha ido llevando también de a poco, lo conocía al sub-20.
siente que está para ser titular en Nacional, que tiene la personalidad, las cualidades, las interacciones justas para hoy ganarse quizás un puesto que la tribuna desea verlo obviamente con más continuidad. Y a Mateus le quiero preguntar, cada partido es distinto obviamente, desde el contexto, desde el resultado también, pero ustedes acaban de enfrentar a América, el rival ahora el jueves. ¿A qué América esperan? Seguramente distinto en cuanto a la propuesta, lo que fue esta llave en Copa. Gracias. Buenos días. Sí, como vos decís, todos los partidos son totalmente diferentes. Tenemos una ventaja que recientemente hemos jugado varios partidos contra ellos, entonces es mucho más fácil analizar o tener un concepto, una idea de juego que ellos puedan aplicar. Obviamente empezamos todos de cero, esto es una nueva etapa, es un partido diferente, todos los partidos son totalmente diferentes y te llevan a desarrollar un juego diferente, pero Nacional siempre tiene esas características o esa idea de juego que trata de plasmar, sea de local o de visitante. Entonces creo que esa debe ser la consigna de nosotros, seguir por ese camino, seguir con la idea de Diego y nosotros día a día, entreno tras entreno, tratar de plasmar en los partidos lo que se hace en la semana. Buenos días. Sí, lo de Juan nos pone muy contentos y no solamente del último partido o antes de ese. Juan yo creo que ha venido teniendo un año muy bueno desde el proceso sub-20, cuando empezó a entrenar de lleno con el equipo profesional. Sin duda los jugadores se daban cuenta de la calidad y el carácter de Titi. Nos pone muy contentos que él pueda tener rendimientos como el que tuvo el partido contra América y otros partidos que ha ingresado. Él ha jugado inicialista en otros partidos y cada juego nos va mostrando información si Juan está para iniciar o no, como con todos los jugadores. Hay que tener en cuenta nuestro equipo, hay que tener en cuenta el partido que se va a jugar, el siguiente partido, y poniendo todo en una balanza, si consideramos que Juan es la persona para iniciar en determinada posición, lo va a hacer, o va a ser otro, confiando que para ese partido es la mejor opción que tenemos para que el equipo crezca. Un abrazo para los dos. Mauricio González de Gente, Pasión y Fútbol y de DirecTV. Una pregunta para cada uno. Diego, ¿cuál es el rival a vencer? Obviamente hay que sumar más que todos, pero ¿hay un rival en especial que te ponga a pensar más por el momento, por el nivel? Y a Mateus, felicitarlo estás en un nivel exuberante, como siempre te quisimos ver en el equipo de Verdolaga otra vez. Y mi pregunta es si pasa por tu mente el sueño de selección o si crees que ese tren ya pasó. Muchas gracias, buenos días. Obviamente, el jugador que está en competencia, está siempre queriendo dar más. Para mí la cabeza en la selección siempre va a estar, ese sueño de ir a una convocatoria, de estar en el Mundial. Claro que siempre va a estar. Soy muy coherente con mi momento, con mi presente. Sé que tengo que mentalizarme en estas finales en Atlético Nacional, cada día tratando de dar lo mejor, cada día de aportar, pero obviamente en la cabeza siempre va a estar la selección. Todo jugador quiere estar. Creo que eso es un premio a cada uno de los jugadores, el ir a la selección. Es un premio y obviamente uno siempre está mentalizado en cualquier momento poder volver. Mauricio, buenos días. Las finales tienen muchas particularidades, podríamos analizar muchas cosas antes de iniciar y el rendimiento durante la fase regular, puntaje, pero lo hemos hablado mucho con el grupo y tiene que ver con cómo se vayan desarrollando los partidos, los puntos que podamos sacar en los primeros juegos es fundamental y el grupo va a ir dando información de cuál va a ser el rival. Creo que es un grupo muy competitivo, rivales históricos que han hecho un excelente torneo y nosotros tenemos toda la ilusión de poder superarlos. Suena medio cliché, pero va a ser día a día en la forma como nos exijamos, como nos mantengamos unidos, como trabajemos los partidos. Van a haber momentos donde vamos a poder ser muy ofensivos, otros momentos donde vamos a tener que defender agrupándonos y si lo hacemos de una forma intensa, todos unidos, seguramente esos rivales que son muy fuertes vamos a lograr superarlos, que es nuestra intención. Profe, buenos días. Mateo, buenos días. Deimer Pérez para Noticias del Verde. Profe, se viene una seguidilla de partidos, casi que un mes para terminar la liga, 6 de cuadrangulares, 2 de Copa en final.
y ojalá, profe, la final también de Atlético Nacional en Liga. ¿Cómo manejar los ánimos, cómo manejar la parte física? ¿Afecta en algo la planeación del técnico con intensidad en cuanto a los jugadores y todo lo que tiene que ver en un mes, profe, tanto fútbol? Y para Mateus también, ¿cómo es el trabajo invisible del equipo? ¿Cómo es el trabajo invisible en lo personal para mantenerse y llegar de la mejor manera a la recta final del torneo? Muchas gracias. Sí, buenos días. Creo que aquí en Atlético Nacional tenemos todas las herramientas para recuperarnos después de cada partido, para afrontar un partido 2 o 3 días después. En lo personal, tratamos de que todo el grupo sea consciente de la recuperación cuando no estamos acá en Guarne. Cada uno es muy profesional. Ahorita que hablaban de Rengifo, que es uno de los jugadores más jóvenes, creo que en Atlético Nacional le han inculcado esa conciencia, esa conciencia de recuperación, de cuidado. Y creo que con los profesionales que tenemos acá en Atlético Nacional se ha hecho mucho más fácil llegar a este final de campeonato por el tema de la recuperación. Obviamente hay unos que pueden estar mucho más cansados que otros, más cargados, con más minutos que otros, pero la recuperación y el día a día te da eso. En Atlético Nacional tenés todas esas herramientas para poderte recuperar lo mejor posible, para enfrentar al segundo día o al tercer día el siguiente partido. Creo que la respuesta ya la dio Mate. Hay un grupo de profesionales y unas instalaciones que nos permiten recuperar el cuerpo de los jugadores lo mejor posible y creo que el aspecto emocional sin duda va a ser muy, muy importante. Un grupo de jugadores contentos sin duda se va a recuperar más rápido, vamos a poder ser más intensos en los partidos, los resultados estarán a nuestro lado, Dios mediante, y eso nos va a permitir llegar con la energía, con la emoción que nos ayude a ser muy competitivos. Como es de bueno. Hola, profe, cuando ¿qué los tal? profesionales Mateus, no José sacan Luis Alarcón de ESPN. Profe, yo me quedo también con ese aspecto emocional, porque se habla mucho de la recuperación y las herramientas para recuperarse físicamente, pero para nadie es un secreto que uno de sus puntos claves en esta dirección fue recuperar emocionalmente el equipo, por lo que vivió en Copa Libertadores, por lo que venía viviendo, y los mismos jugadores lo dijeron, ¿no? Un cambio energético que le sienta bien y que se le ve bien al equipo. A mí me gustaría que hablar un poquito de ese trabajo emocional que hoy permite ver un Atlético Nacional más fluido y mucho más alegre, que para nadie es un secreto que cuando uno está contento las cosas salen bien. Y para Mateus, que es un hombre de tantos partidos, de tantas anécdotas y tantas historias en Atlético Nacional y de tantos rivales enfrentados, regáleme un concepto que lo pueda preocupar de Medellín, de América y de Junior. Concepto corto. Eso es la emocionalidad, Bueno, el profe ya lo verdad hablaba. que, Entonces, es un hacer una grupo respuesta corta. muy interesante. Tenemos rivales muy grandes, rivales que están haciendo las cosas bien. Creo que Medellín, que fue el primero del todos contra todos, sabemos lo que representa ese partido contra nosotros. Tiene jugadores rapidísimos, tiene jugadores que manejan muy bien el balón. Entonces creo que no va a ser ningún partido fácil. Va a ser un partido muy disputado, tanto como Medellín, como América, como Junior. Ya vimos en la fecha pasada el partido con Junior allá en Barranquilla. Creo que va a ser un estilo similar, equipos grandes con experiencia, que los pequeños detalles van a marcar el rumbo del partido. Buenos días, José. La respuesta tiene que ver con algo que hemos repetido mucho en estos días después de los partidos y es la calidad de nuestros jugadores, la experiencia de nuestros jugadores determina cómo direccionamos el día a día, cómo direccionamos los partidos. En el fútbol a veces la opinión y la voz del jugador a veces es poco escuchada, pero para nosotros es muy importante lo que ellos están sintiendo, cómo se autogestionan, cómo se autoexigen, y porque eso sin duda ayuda muchísimo a generar un ambiente de trabajo donde no solamente los jugadores siguen instrucciones, sino entre todos estamos generándonos el mejor escenario posible en cada momento, y creo que eso es fundamental, la energía con la que estamos entrenando, la forma como estamos dispuestos a atender cada entrenamiento, cada partido. Hay momentos donde es necesario hacer cambios y sale un jugador, entra otro, o incluso alguna función que un jugador está acostumbrado a hacer, tenemos que modificarla porque el partido lo pide y los jugadores están abiertos a eso.
y para mí eso es fundamental, que los jugadores se sientan parte de las decisiones que tomamos, porque a la final en cancha los jugadores son los que representan esas decisiones, no es una decisión de entrenador, no es una postura de una, dos o tres personas, es un grupo de trabajo que somos representados por los jugadores y ellos tienen mucha importancia dentro de esas decisiones. Profe Diego Mateus, buenos días. Ana María Duque para Verdolaga. Para Mateus, preguntarte, ya son varios partidos contra América y el medio campo ha sido muy fundamental con líderes como tú y como Jorman para poder tener esas ventajas dentro del campo. ¿Cómo afrontar este nuevo partido sabiendo que se inicia desde cero y aprovechar esas ventajas que te da América desde el medio campo para poder llegar y marcar la diferencia? Y para el profe, ¿cómo plantear ese primer partido sabiendo que es muy importante iniciar sumando y más en casa en un cuadrangular tan competitivo como usted lo ha resaltado ya en las anteriores preguntas? Muchas gracias. Buenos días. Creo que es importante tener claro que no nos podemos dejar llevar por estos resultados que ya pasaron, porque como lo hemos dicho, esto empieza desde cero. Son partidos totalmente diferentes. Obviamente tenés una herramienta, tenés una facilidad de revisar en video lo que el equipo viene haciendo, lo que el rival viene haciendo, pero sin duda que todos los partidos son diferentes, tienen una exigencia totalmente diferente. Ahora en finales, como lo decía, el rumbo de estos partidos contra equipos tan grandes, los detalles o los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, porque calidad hay en todos los equipos, tanto en el nuestro como en el de los rivales. Creo que el que cometa menos errores, el que sepa llevar la idea de juego más a fondo, va a salir victorioso. Ahí tenemos que ser muy responsables nosotros con la idea de juego, con lo que venimos haciendo y obviamente con confianza en el trabajo y en lo que nosotros tenemos. Buenos días. ¿Me repites por favor la pregunta? ¿Cómo plantear este primer partido sabiendo que va a ser muy importante en un cuadrangular tan parejo, sumar de primeros y estando de local nacional para poder picar en punta, por así decirlo? Gracias. Tiene que ver con aprovechar la información que tenemos de los partidos anteriores, entendiendo que es un nuevo campeonato. Los dos partidos que tuvimos de la semifinal de Copa terminaron y porque el mismo partido genera unos elementos que ya no vamos a tener en este. Es una serie que se acabó, afortunadamente pudimos pasar a la final, pero ya estamos en un campeonato de 6 fechas donde debemos entender que debemos ganarnos el derecho a superarlos. No está dado por lo que hicimos antes, hay información que nos va a servir, claro, que les va a servir a ellos también, pero debemos entender que la forma de competirlo debe ser en función de ese nuevo campeonato que se va a abrir. Es por el partido de local, esperamos que nuestra casa esté llena y podamos disfrutar de ese primer juego de finales y nosotros estar a la altura del momento. Dios quiera que podamos hacer un gran juego, como pensamos que lo podemos hacer, que sin duda eso nos va a acercar al resultado que nos ayuda. Muy buenos días, Melisa Gallego para Vamos Mi Verde. Profe Mateus, felicitaciones por la clasificación a la final de Copa. Con esta victoria en el Pascual Guerrero y el antecedente que se viene teniendo con América de Cali, hay una percepción externa de superioridad con el conjunto vallecaucano. ¿Ustedes internamente comparten esta lectura o cómo perciben el rival? ¿Y cuál sería una virtud de América que de pronto podría ocuparlos en el planteamiento? Y para Mateus, bueno, Mateus, cada vez vemos cómo recuperas más ese nivel en el que tienes acostumbrado a ver jugar la hinchada. En este momento que estamos a puertas de partidos tan decisivos, ¿usted se considera pieza clave? ¿Cuál sería su aporte con la experiencia que lo caracteriza? Bueno, muchas gracias. Contento nuevamente por el rendimiento, por el presente, por fortuna y gracias a Dios me cogió las finales de muy buena forma. En lo personal trato de aportarle al equipo en todos los aspectos, porque si algo he aprendido desde que llegué a Atlético Nacional, que obviamente la exigencia de tener esta camisa y de estar acá es aportar en campo, pero si algo de lo que he aprendido desde que llegué es que yo puedo ser igual de importante fuera del campo. Entonces, eso ha sido muy importante desde que llegué. Muchas veces uno como jugador, teniendo la salud o la capacidad de jugar, uno no lo entiende.
pero cada día trato de aportarle mucho más, tanto dentro del campo como fuera, a los jóvenes, a mis compañeros, aprender de ellos. Creo que eso es lo que hace más fuerte este grupo, que todos estamos abiertos a aprender, abiertos a escuchar, y creo que esa es una de las lecciones que he aprendido desde que llegué acá, y trato de pasarle ese mensaje a los más jóvenes o a los compañeros. Buenos días. Dentro de la pregunta decías algo y es desde afuera se puede apreciar por los resultados cierta superioridad, pero nosotros, las personas que hemos estado en campo, sabemos que cada partido es diferente y que cada partido hay que ganarnos ese derecho. No tenemos duda de eso, por eso debemos enfocar el juego con la misma atención, la misma urgencia, cuidado y llegar lo mejor preparados al partido, y después en el partido hay que competirlo y disputarlo para ganarnos nuevamente el derecho a obtener el triunfo. De aquí hacia atrás nos sirve como un impulso emocional, convicción de que lo que estamos haciendo nos trae buenos frutos, pero hay que revalidarlo nuevamente el jueves en el partido. Buenos días, Héctor El Guari Montoya de Zona Deportiva y Rafa Gol Linares. Profe, veo en mis estadísticas y guarismos al verde con 64 partidos en la temporada 2025. En Sudamérica solo superado creo por el Bahía de Brasil. En la liga son ya 22 triunfos que tiene Nacional y 31 en total de esos 64 partidos. Pero no es porque sea trillada la frase, pero esto arranca de cero. Y esa buena campaña en el año se debe ver reflejado hacia las finales. Usted y su cuerpo técnico, ¿cómo se enfilan? ¿Cómo cuadrarán baterías para que sea el mejor realce del verde esta temporada? Y para Matthews, llega este año al Nacional, bienvenido de nuevo. ¿Se imaginaba usted que después de que el profe tome la batuta del equipo, usted sea uno de los goleadores? ¿Se imaginaba eso? Muchas gracias, buenos días. La verdad, como he venido diciendo, contento por el presente. También quiero pues dejar claro que no es porque antes estaba Gandolfi y ahora está Diego, las cosas están de esta manera. Creo que hablar también del que no está es una falta de respeto. Entonces, quiero que eso quede claro. Siempre he sido un profesional desde que llegué. Traté de dar lo mejor desde el principio, las lesiones, he tenido un año difícil. Como lo he dicho, por fortuna en esta final de época me cogió en muy buen momento. Con Diego nos conocemos hace muchos años. Sé lo que él pretende y lo que quiere jugar. Tenemos muy buena relación. Él escucha a los jugadores. El equipo está muy acomodado, muy consciente de lo que Diego quiere y está cómodo con eso. Entonces creo que los resultados se dan, la energía conspira para que las cosas sean muy positivas. El equipo está haciendo las cosas muy bien, la energía está muy bien y obviamente, como vos decís, llegar a una etapa donde ya todo empieza de cero, pero vos habiendo hecho las cosas muy bien en los partidos anteriores, da para que estés motivado, para que la hinchada esté motivada e ilusionada, y eso nos da un punto muy alto para arrancar. Buenos días. Al principio de la pregunta hablabas o nos comentabas una estadística de número de partidos. Yo sé que el desgaste entre partidos es real y los jugadores sin duda hacen un esfuerzo grande para llegar a cada partido lo mejor posible. Pues yo considero que también es un punto a favor. El hecho de tener tantos partidos hace que los jugadores entren en un ritmo que logren cada vez conocerse más, que logren casi que sin pensar generar jugadas y sincronías que el equipo le hace bien. Hay un desgaste físico, pero también hay una mejoría táctica y creo que los partidos, si los interpretamos o lo enfocamos desde ese lado, nos van a ayudar a crecer porque los jugadores van a llegar o han llegado a estas finales con un ritmo muy bueno de juego y esperamos mantener y mejorar. ¿Y cómo hacer que estas finales sean lo mejor posible? Creo que partido a partido hay que atender el partido con cada juego con la mayor
atención posible, prepararlo muy bien, no pretender o pensar que los partidos de fase regular se van a repetir exactamente, porque no es así. Hay elementos que sin duda los equipos mantienen, pero la fase en sí genera condiciones en el partido que nosotros debemos tomar en cuenta y vamos a intentar hacer lo mejor posible, confiando que los jugadores van a llegar en muy buen momento para afrontar las finales y Dios quiera podamos disfrutarlas. Finalizamos la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Gracias, profe. Gracias, Mateo. Gracias a todos. Muchas gracias. Esté muy bien. Gracias. Feliz día. Bueno, ahí finaliza entonces la conferencia de prensa de Atlético Nacional. Creo que varias cositas para pensar, para analizar, que nos deja este encuentro con la prensa de Diego Arias y Mateus Uribe. En primer lugar, quiero destacar un asunto que a mí particularmente me llama la atención. Y es, yo les decía ahorita, cuando Juárez se fue, responsabilizó a las directivas por un asunto de contrataciones, pero el detonante fue la llegada de Mateus Uribe, que en un principio el jugador, como ya lo dijo, no tuvo un buen año, tuvo lesiones y demás. Y él mismo aclara que no tiene que ver la llegada de Diego Arias con su recuperación, con su buen momento, sino pues con la evolución de sus lesiones y demás. Pero sí me llama mucho la atención cómo se refiere a los técnicos, porque él dice, por un lado se refiere a Gandolfi y por el otro lado se refiere a Diego. Esa familiaridad, el amigo, el cercano que está ahí con ellos, creo que eso sí fue fundamental para que Nacional levantara el nivel, porque digamos que la plantilla es la misma que tenía el técnico extranjero, el técnico argentino Javier Gandolfi, que a propósito será el próximo técnico de Platense y va a jugar Copa Libertadores. Vamos a ver cómo le va en esa instancia a Gandolfi. Bueno, pero volviendo aquí a lo que nos convoca, que era este comparativo entre Juárez y Arias, les decía que lo quería hacer porque es que Juárez y Arias toman el equipo de manera similar. A ver, Juárez llega por decisión de las directivas que le piden al técnico Repeto que no vaya más, sin mucha explicación porque el rendimiento de Repeto era bueno. Tal vez el juego del equipo no era el que más gustaba y tal vez esa fue la decisión o la excusa para poder traer a un técnico desconocido en el mundo de los entrenadores, por lo menos mediáticamente o desde la afición. Tal vez lo conocían algunos colegas y demás. Y tomaba por primera vez un equipo profesional y el equipo más grande de Colombia como Atlético Nacional, entonces eso exigía un reto importante. Y le fue bien. En total, Efraín Juárez dirigió 27 partidos con Atlético Nacional, pero el comparativo con Arias lo vamos a hacer hasta el logro de estos objetivos. Es decir, en el momento en que Juárez logra clasificar a los cuadrangulares y logra clasificar a la final de la Copa Betplay. Para ese momento Juárez dirigió 17 partidos, de ellos ganó 8, empató 5 y perdió 4. Arias tomó el equipo en una fecha muy similar, en septiembre. Ambos empezaron a dirigir en septiembre. Y Arias ha dirigido 13 partidos, de los cuales ganó 9, ¿sí? Empató 3 y solamente perdió 1, que fue contra Junior. Una casualidad. Ambos perdieron el último partido del todos contra todos antes de entrar a los cuadrangulares. Juárez perdió contra Tolima 1-0. Casualidades nomás. Ahora Diego Arias va a tener ese reto importante de tener que jugar unos cuadrangulares y la final de la Copa Colombia, pero con un ingrediente adicional, un clásico paisa. A Juárez le correspondió jugar la final de la Copa Betplay o la Copa Colombia contra el clásico rival de Atlético Nacional, América de Cali. Una particularidad que discutían los colegas de la FM, Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis, y es que el año pasado terminó siendo más atractiva por la historia del partido la final de la Copa que de la Liga. La final de la Copa entre América de Cali y Atlético Nacional y de la Liga que fue entre Atlético Nacional y Deportes Tolima. Ya estaban haciendo un análisis de cuál sería una final de Liga más atractiva que esta final de Copa. ¿Qué partido entre los dos cuadrangulares puede ser más atractivo como final de Liga que la final de Copa? Digamos que
que clasifique Medellín, está la posibilidad de Bucaramanga, Santa Fe, Fortaleza y Tolima. Con ninguno de ellos sería más atractivo. Si clasifica Nacional, está la posibilidad de que sea Santa Fe, Bucaramanga, Tolima, Fortaleza. Ninguno de esos partidos es más atractivo que Atlético Nacional, Independiente Medellín. Y ya si usted pone a América contra cualquiera de los rivales, será lo mismo, o a Junior contra cualquiera de los rivales. Y dirán, no, tan regionalista, no. En este momento los mejores equipos de Colombia son Atlético Nacional, Independiente Medellín, o en su orden Independiente Medellín y Atlético Nacional. Sigo pensando que es mejor Independiente Medellín, por números y por juego. Pero la verdad es que sí va a ser mucho más atractiva la final de Copa, sea lo que pase con Liga. Lo que pasa es que, claro, la Liga es mucho más importante por todo lo que significa. En ese comparativo, a Arias le va a pesar algo, aunque él siempre revierte la situación y lo toma de manera positiva, y es la cantidad de partidos jugados. El compañero, el Guari Montoya, tenía razón, el segundo equipo con más partidos, no en Sudamérica, es el segundo equipo con más partidos en el mundo, por encima de PSG, de todos los partidos, los equipos que jugaron Mundial de Clubes incluido. Eso es muy interesante, porque habla muy bien también de cómo Atlético Nacional está gestionando su nómina. Y miren que tanto Diego Arias como Mateus Uribe, algo que lo dije dentro de la rueda de prensa, es no tienen excusa, tienen la mejor infraestructura para que el equipo, los jugadores, el plantel, llegue bien físicamente a jugar estas instancias. Y lo otro que me gustó muchísimo de esta rueda de prensa fue lo que dijo el profe Arias acerca de esa cantidad de partidos jugados. Y para mí es mucho mejor. ¿Cuántos sacan excusa? Que porque juegan cada 3 días, que el ritmo de juego, en fin, muchas cosas que tendrán su razón, pero para Diego Arias, no sé si lo hace por quedar bien, que no creo, la verdad debe ser muy genuino, y dice, para mí mejor que haya mucha competencia, además porque tiene la oportunidad de ver a muchos jugadores en ese sentido. Nacional ya recuperó jugadores importantes, desafortunadamente perdió otros, pero ya tiene jugadores como Haidar, como Edwin Cardona volverá a jugar, pues no había jugado la semifinal de Copa por expulsión, el momento de Mateus, volvió Juan Manuel Zapata. Entonces, bueno, me parece que Nacional va a tener con qué lidiar con esos cuadrangulares de liga, hacer la pausa en Copa y mirar a ver qué va a suceder. Ese cuadrangular está fantástico, lo comienza en Medellín y Junior. Otra particularidad, ya para finalizar, curiosidad que me genera entre Juárez y Arias. Ustedes, o para ustedes, ¿cuáles eran los jugadores que tenían o que mejoraron su potencial al mando de Juárez? Para mí los laterales, la posición en la que él jugaba. Los laterales en ese momento, Angulo y Román sacaron lo mejor de sí, sobre todo Román, la posición de Juárez. Y los jugadores que mejor se han visto en este momento con Arias, que tiene el equipo muy parejo, pues para ser honesto, pero lo de Jorman y lo de Mateus Uribe es fantástico. Y Rivero entra en sintonía. Entonces, esos jugadores de la misma posición de Diego Arias están correspondiendo a lo que su entrenador fue en su momento, y lo mismo le sucedió a Juárez. Bueno, ese era el ejercicio que les tenía para hoy. Me cuentan a ustedes qué les parece. Yo sé que a muchos les molesta que uno reviva, compare y demás, pero me pareció interesante para este momento, y al finalizar la liga vemos cómo le va a Arias, porque finalmente gústenos o no a quienes no estuvimos de acuerdo o no nos parecía casi el técnico Juárez, fue ganador de 2 títulos y se inscribió en la historia de Atlético Nacional en muy poco tiempo. Y ya hoy yo hablo desde el corazón. Yo quiero que el profe Diego Arias repita y mejore esa situación, que no busquen más técnico, porque técnico hay y plantel hay en Atlético Nacional. Nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse, no olviden opinar, compartir. Para eso estamos aquí, para ver ustedes de qué quieren hablar, cómo lo quieren hablar. Y bueno, nos vamos a ver en una futura ocasión, tal vez hablando de Selección Colombia, tal vez hablando de Independiente Medellín, que tenemos partidos por estos días. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.